El Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra acostumbrada sesión mensual del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Es un gusto tenerlos aquí en esta que será nuestra última sesión del año y con un tema que se ha escogido, que es un tema de actualidad, que seguramente en cada uno de nosotros nos hará recordar algún caso de difícil manejo que tuvimos. Y para hacerlo de una manera un poco más creativa y un poco más de pensamiento, hemos decidido iniciar con un caso clínico que puede, como dije, recordarnos algo que hayamos tenido cada uno de nosotros y que fue de difícil manejo. Para ello quiero pedirle a la doctora Mónica Rodríguez que nos haga la presentación de este caso.
Muchas gracias, doctora Rodríguez. Este es un caso de la vida real, ¿no? Y como lo vieron ustedes, en general somos otorrinolaringólogos y somos subespecialistas y creemos que podemos dominar ya la patología otológica. Sin embargo, encontramos estos casos que se nos van convirtiendo en un dolor de cabeza y por ello tenemos que ampliar más nuestro conocimiento en ciertas enfermedades que habitualmente no las pensamos de entrada. De tal manera que tenemos mucho gusto esta noche en poder contar con nosotros con el doctor Eduardo Martín Nares. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo la especialidad en medicina interna en esa misma ciudad, en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y posteriormente, y afortunadamente para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, emigró hacia acá, donde hizo la especialidad de reumatología y simultáneamente la maestría en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde actualmente continúa laborando ahí en el Departamento de Inmunología y Reumatología. El doctor es un entusiasta de la investigación, de la comunicación de sus resultados, es investigador nacional nivel 1 y además de eso ha profundizado en el tema de esta noche, siendo actualmente el coordinador del grupo latinoamericano del estudio de la enfermedad relacionada a la IgG4. Doctor, un gusto tenerte con nosotros esta noche y adelante, por favor. el micrófono, por favor. Nuevamente, muchas gracias, doctor García y doctora Rodríguez, por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes y déjenme compartir mi pantalla para hablar pues sobre este tema que, como ya comentaron, es muy interesante, manifestaciones otológicas en enfermedades reumatológicas. La agenda que voy a seguir a lo largo de esta charla, prácticamente todas las enfermedades reumatológicas, autoinmunes sistémicas que vemos en reumatología pueden llegar a tener manifestaciones otorrinolaringológicas y otológicas, pero me voy a centrar pues sobre todo en enfermedades relacionadas a IgG4 y en algunas otras enfermedades en que estas manifestaciones pues son parte muy importante de sus síntomas o de sus presentaciones. Entonces, aparte de enfermedades relacionadas a IgG4, vamos a hablar de algunas vasculitis sistémicas, sobre todo la vasculitis asociada a ANCA, y de esas la granulomatosis con poliangitis, que es lo que antes le llamamos Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es lo que también antes le llamamos Church-Strauss, y el síndrome de Cogan, que también se considera una vasculitis sistémica. Y vamos a hablar un poco sobre policondritis recidivante y también una enfermedad aún más actual que la enfermedad relacionada a IgG4, que se llama síndrome de Behçet. Entonces vamos a empezar con la primera enfermedad. ¿Qué es la enfermedad relacionada a IgG4? Esta es una enfermedad inmunomediada multisistémica que se caracteriza por tres cosas: lesiones fibroesclerosantes que forman organomegalias, masas o pseudotumores en los órganos o en los sitios anatómicos en los que se presenta, y que cuando está afectando órganos que son tubulares, como la aorta, como el colédoco, como el nervio óptico, hay un engrosamiento concéntrico de su pared. También se caracteriza por aumento de las IgG4 séricas, que es una subclase, la subclase menos frecuente o menos común de las IgG, y en los tejidos afectados por infiltración en ellos de células plasmáticas que son IgG4 positivas. Entonces esas son como las tres características de esta enfermedad. Es una enfermedad que se considera reciente, pero en realidad el primer caso que se piensa que era pues, una enfermedad relacionada a IgG4 data de 1882, en la cual Mikulicz, que es por eso que a esta manifestación se le llama pues, el síndrome de Mikulicz, describió acerca de una enfermedad simétrica peculiar de las glándulas lagrimales y salivales. Vemos aquí una pues, imagen, un dibujo clínico de ese artículo que se puede encontrar todavía en internet, en la cual pues vemos ese clásico síndrome de Mikulicz con la dacradenitis bilateral, la parotidomegalia, la afección de glándulas submandibulares y sublinguales, y al lado pues fotos clínicas de pacientes en la actualidad. Entonces eso fue en 1882.
Y durante todo el siglo pasado, pues se consideró que esta enfermedad de Mikulicz, pues era como un subtipo del síndrome de Sjögren, como una variante menos agresiva del síndrome de Sjögren en un grupo etario diferente porque afectaba más a los hombres. Y pues por eso permaneció su estudio un poco rezagado porque se consideraba que era parte del síndrome de Sjögren. Otras manifestaciones de esta enfermedad también son viejas. Por ejemplo, de 1896, el primer caso de esta cialodenitis esclerosante o tumor de Kuttner, que es la manifestación en las glándulas submandibulares. En 1896, la tiroiditis de Riedel. 1948, la enfermedad de Ormond, que esa es la fibrosis retroperitoneal. Y en 1951, el primer caso de pancreatitis esclerosante, que es la manifestación pancreática de esta enfermedad que se le conoce actualmente como pancreatitis autoinmune. Y si nos vamos a la literatura, pues encontramos casos clínicos viejos de pacientes con una combinación de todas estas manifestaciones. Entonces, pues esa enfermedad estuvo siempre ahí con nosotros, solamente que pues no sabíamos que era una sola enfermedad. Y es así que pues es como la parábola de los ciegos con el elefante, que cada especialidad le llamaba de manera diferente a esta enfermedad. Ustedes los otorrinos, el tumor de Kuttner en las glándulas submandibulares, los oftalmólogos, la lacradenitis esclerosante, la enfermedad de Ormond, etcétera. Y no fue hasta este siglo que los japoneses, que son los que han estudiado más esta enfermedad, pues comenzaron a ver primero que los pacientes que tenían pancreatitis esclerosante tenían niveles elevados de IgG4. Luego ellos también vieron que estos pacientes con pancreatitis esclerosante o pancreatitis autoinmune tenían manifestaciones extrapancreáticas por su cuenta, pues las otras especialidades también comenzaron a ver lo mismo, que todas estas manifestaciones en diferentes órganos compartían características histopatológicas y esa elevación de IgG4. Y fue hasta el 2009, entre 2008 y 2009, que como tal los mismos investigadores japoneses pues ya propusieron que en realidad se trataba de una enfermedad multisistémica que pues tenía diferentes manifestaciones y pues primero le pusieron algunos otros nombres, al final ya se quedó como enfermedad relacionada a IgG4 o enfermedad relacionada con IgG4. La incidencia y prevalencia solamente se ha calculado en un par de estudios. Por ejemplo, en Japón, solamente de la manifestación en páncreas, se calculó en 0.2 a 1 por cada 100,000 personas año. Y en Estados Unidos, en un estudio más reciente que se incluyó pacientes con todas las manifestaciones, fue de hasta 1.4 por cada 100,000 personas año. Y la prevalencia en Estados Unidos también fue de 5.3 por cada 100,000 personas. Entonces, esta incidencia se cataloga, se pone a la par de otras enfermedades autoinmunes sistémicas como la esclerodermia o como las vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, pues sí son todas enfermedades raras, pero al final no es tan rara como se pensaba. Se cree que es una enfermedad subdiagnosticada y también sobrediagnosticada. Subdiagnosticada porque pues, fue reciente su caracterización, aunque bueno, ya tenemos todo este siglo que ya la conocemos. Se considera que es una enfermedad rara y usualmente también en el diagnóstico diferencial como que la solemos delegar porque decimos pues no va a ser algo tan raro lo que estamos viendo en este paciente. Hay un desconocimiento en el ámbito médico, incluso también entre reumatólogos, patólogos, que pues deberíamos de conocerla. La ausencia del tema en libros y en programas curriculares. Yo en ningún momento de mi carrera, ni siquiera en reumatología, llevé nunca alguna clase sobre esta enfermedad. Pero también, como cualquier enfermedad nueva, empieza a ser sobrediagnosticada debido a ese entusiasmo por diagnosticarla y debido a que, pues vamos a ir viendo, tiene similitudes clínicas, imagenológicas, serológicas e histopatológicas con muchas otras enfermedades de las cuales es diagnóstico diferencial. Entonces, ahorita es al menos el 50% de los pacientes que son referidos o que vemos que son enviados por esta probabilidad diagnóstica, en realidad tienen otra enfermedad. Debido a esta falta en su conocimiento, pues el retraso en el diagnóstico es considerable. Vemos que en literatura internacional llega a ser hasta de 1.8 años. En los pacientes que hemos visto en el instituto, hasta la mitad antes de que se diagnosticaran como IgG4, pues tenían otros diagnósticos que vemos es muy variado, otras enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades hematológicas. Y del lado derecho vemos una tablita donde vemos que de la cohorte latinoamericana de 184 pacientes con esta enfermedad,
Solamente en el 18% el diagnóstico de envío al especialista sí fue la sospecha de IgG4. Entonces esto nos habla pues de esa falta de su conocimiento. Es una enfermedad que usualmente ustedes cuando lean artículos o el capítulo en algún libro van a encontrar que el grupo etario es de los 60 a 70 años, que es más frecuente en hombres. Es una enfermedad diferente en comparación con la mayoría de las enfermedades que vemos los reumatólogos en las cuales las mujeres son más afectadas. Aquí la relación hombre-mujer es de 3 a 1. Sin embargo, también como todas las enfermedades autoinmunes, vemos que en Latinoamérica se comportan diferente. Aquí vemos que la presentación es en promedio a los 50 años y que ese predominio de hombres no lo encontramos aquí. Aquí es igual el número de hombres y mujeres que vemos. Las manifestaciones clínicas, pues vamos a ir viendo, depende obviamente del órgano, tiene una presentación muy subaguda, indolente. Usualmente los pacientes tienen meses o años con las manifestaciones o con, por ejemplo, con las glándulas submandibulares ahí aumentadas de tamaño. Como no duele, pues no les suelen tomar importancia los pacientes. Depende esas manifestaciones del efecto de masa por esos pseudotumores y las organomegalias y debido a la disfunción del órgano por el infiltrado y la fibrosis que se ve histopatológicamente y pues tiene un curso remitente y recurrente. Ya había comentado que es una enfermedad sistémica, multiorgánica, prácticamente cualquier órgano puede estar afectado, pero sí tiene una predilección por ciertos órganos. Entonces, en la mayoría de las cohortes, pues siempre lo más afectado son ganglios, páncreas, glándulas lagrimales, submandibulares, parótidas, el riñón y la órbita. Y también la fibrosis retroperitoneal en la mayoría de las series suele ser una manifestación común. Parece que en Latinoamérica esa manifestación no es tan común. Y la mayoría de los pacientes los podemos catalogar en alguno de estos 4 fenotipos clínicos, que son pancreatopatobiliar, el de fibrosis retroperitoneal aórtico, el de cabeza y cuello, o sea, afección solamente de estructuras en cabeza y cuello, que este es probablemente el que más puede llegar con ustedes, y el Miculix con afección sistémica, que es el clásico síndrome de Miculix con afección de órganos torácicos y abdominales. Cada uno de estos fenotipos clínicos tiene diferencias, obviamente, en cuanto a los órganos que se afectan, pero también en cuanto al grupo etario, en cuanto a la etnia, en cuanto a la respuesta a tratamiento. Algo también importante es el retraso en el diagnóstico que difiere en estos fenotipos. Por ejemplo, el pancreatopatobiliar es el que más pronto se diagnostica. Esto creemos probablemente porque pues se presenta, la pancreatitis autoinmune se suele presentar como parece un cáncer de páncreas, entonces pues el abordaje es más rápido, los gastroenterólogos también ya tienen más experiencia conociendo esta enfermedad, pero como vemos el de cabeza y cuello y el Miculix con afección sistémica se llega a tardar el diagnóstico hasta 2 años. Esto pues nos dice que probablemente pues no se está identificando a tiempo en las presentaciones en cabeza y cuello. Y también cada uno de estos fenotipos pues tiene diferentes diagnósticos diferenciales, que también va a depender de estos fenotipos, las diferenciales en reumatología que vamos a estar considerando. Es una enfermedad que puede ser multiorgánica, pero también un porcentaje tienen afección solamente de un órgano. Entonces, el tener solamente un órgano afectado, por ejemplo, llegamos a ver pacientes que solamente tienen una glándula submandibular afectada. Eso no descarta el diagnóstico si tenemos suficiente evidencia histopatológica y serológica. Y ahora, ¿cuándo vamos a sospechar de esta enfermedad? Esta es una lista muy exhaustiva de escenarios clínicos que pongo en rojo los que a fuerza se debe de considerar enfermedad relacionada a IgG4 debido a la frecuencia con que se presenta. De aquí, en el campo pues, de otorrinolaringología, pues entraría más la afección de glándulas salivales mayores. Pero, ¿qué otras manifestaciones en otorrinolaringología vamos a ver? Que ahorita las vamos a ir viendo con más detalle. Paquimeningitis hipertrófica, que aunque pues, es una afectación de la dura, es algo de neurología, al poder comprimir el nervio, el octavo nervio craneal, pues puede llegar a presentarse con ustedes. Mastoiditis crónica, pseudotumores en mastoides en oído medio, sinusitis crónica y pseudotumores en senos paranasales. Antes de ir con más detalle acerca de estas manifestaciones, pues vamos a ver cómo diagnosticamos esta enfermedad. Se basa pues en estos 4 pilares, que es las manifestaciones clínicas,
los estudios de laboratorio, los estudios de imagen y el estudio histopatológico. En cuanto a hallazgos laboratoriales, vamos a ver algunas cosas que suelen ser inespecíficas, como elevación de BCG y PCR hasta en la mitad de los pacientes. En el 27% de los casos podemos encontrar eosinofilia periférica, el 28% hipergamma globulinemia, 35% niveles elevados de IgE, 25% hipocomplementemia y del 60 al 80% de los casos, dependiendo de de las cohortes, hay niveles elevados de IgG4. Entonces aquí varios puntitos a resaltar es de que hasta el 40% de los casos pueden tener IgG4 séricas normales, entonces el tenerlas normales no nos excluye la enfermedad, similar a, por ejemplo, el caso que se presentó, que resultó ser una EGPA, que tenía ANCAs negativos, pues eso no excluye que sea una vasculitis asociada a ANCA. Es una enfermedad en la cual la combinación de estos hallazgos que pongo en negritas y los dos en rojo, no conozco ninguna otra enfermedad que al mismo tiempo pues presente estos hallazgos. Entonces son muy útiles a la hora de valorar a los pacientes. Y es la enfermedad en reumatología, aparte del lupus, en la cual los niveles de complemento nos ayudan también más a realizar un diagnóstico. Entonces, estos son en general lo que tenemos que buscar o pedir cuando sospechamos esta enfermedad. Pero hay veces que, pues, por serología no tenemos un diagnóstico preciso. Entonces, esto solamente para poner un ejemplo de casos de paquimeningitis, que, pues, muchas veces por clínica, por estos estudios serológicos y por imagen, pues no vamos a poder llegar a un diagnóstico de estos pacientes, pues solamente en un caso fue una enfermedad relacionada a IgG4. Entonces, ante esto, pues nos queda la importancia de realizar una biopsia para ver si hay hallazgos ahí de esta enfermedad. La biopsia se va a hacer del órgano, perdón, del órgano afectado por clínico por imagen que sea más accesible, que este usualmente suele ser o glándulas submandibulares o algún tejido de la órbita. Los tipos de biopsia que tienen un adecuado rendimiento son incisionales o excisionales y los que tienen un bajo o nulo rendimiento son aspirados por aguja fina. Y esto también porque las biopsias por aspirado pues no nos ayudan tampoco a descartar otros diagnósticos diferenciales que casi siempre tenemos en mente cuando valoramos un paciente, como son linfomas o como son vasculitis o algunas histiocitosis. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uno de los pacientes, esto de una biopsia de glándula lagrimal. Usualmente cuando se hacen estas que nos ayuda una o especialista en órbita y oculoplástica, pues se tratan de hacer biopsias grandes, tratando de tomar pues un buen pedazo de tejido y tratando también de tomar varias partes o varias estructuras ahí de la órbita, porque hay veces que, por ejemplo, en este caso, que sí encontramos los hallazgos característicos en la biopsia de glándula lagrimal, pero que en la biopsia del músculo recto pues no se encontró. Entonces sí tratamos de hacer pues biopsias o que tengamos suficiente tejido para poder tener un mejor rendimiento. Lo que vamos a ver histopatológicamente, que esto es lo que nos van a ayudar los patólogos a reportar, son 3 hallazgos histopatológicos principales, esto en las tinciones, la tinción convencional de HIE, que es infiltrado linfoplasmocitario denso, ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos, fibrosis estoriforme, flebitis obliterativa. Entonces vemos en estas imágenes que todos son de diferentes tejidos, como así nosotros que no somos patólogos y viéndolo así como a gran aumento, todos son muy similares, ¿no? Porque en todos los tejidos que afecta suele parecerse mucho. Otros hallazgos que podemos ver, que no son tan comunes, flebitis, sin obliteración de la luz del vaso, infiltrado sinofílico y arteritis obliterativa. Pero hallazgos que no son compatibles y que si vemos en el reporte que el patólogo lo reporta, aunque su conclusión sea que se trata de una IgG4, de una probable enfermedad relacionada a IgG4, si vemos que se reporta necrosis, granulomas, vasculitis, inflamación centrogranulomatosa, lo más probable es que ese caso no sea una enfermedad relacionada a IgG4. En cuanto al infiltrado linfoplasmocitario denso abundante, pues básicamente es infiltrado por linfocitos que suelen ser igual número de linfocitos T y B y células plasmáticas que son las que vemos aquí con las flechas. Y podemos ver en algunos casos también infiltrado por eosinófilos.
La fibrosis estoriforme, que esta viene de Storifon, de Swirling, que es del latín storea, que es esto, un pétate de junco, que parecería que esta fibrosis, estas fibras de colágeno están más remolinadas, como entretejidas entre el infiltrado inflamatorio, como vemos en estas dos imágenes. También los patólogos le suelen llamar arremolinada, verticilar o enreguilete. Y la flebitis obliterativa, que se refiere a la obliteración de la luz del vaso debido a ese infiltrado de células plasmáticas de linfocitos, pero sin haber una destrucción de la pared, como lo vemos en las vasculitis. O sea, no vamos a ver necrosis de la pared, no vamos a ver cariorexis, solamente esa obliteración del vaso, que incluso hay veces que el patólogo no llega a ver debido a esa obliteración y necesitan hacer tinciones especiales para ver la pared del vaso. Vemos que esa flebitis solamente se refiere pues a la afectación de la vénula, pero no de la arteria. Vemos la arteria aquí a un lado que está patente. Y algo muy importante es solicitar inmunohistoquímica. O sea, si ustedes sospechan esta enfermedad por la sintomatología, la imagen, por el reporte del patólogo, pero no se hizo inmunohistoquímica, hay que solicitarlo al patólogo y siempre solicitar tanto IgG como IgG4, porque aquí nos va a servir ver el conteo de células plasmáticas que son IgG4 positivas, que para fines de criterios y significativo debe de haber más de 10, pero una relación de células plasmáticas IgG4 entre IgG mayor del 40%. Entonces podemos tener, por ejemplo, 10 células plasmáticas IgG4 positivas, pero si tenemos 100 células IgG, la relación va a ser 10% y eso pues no va a ser significativo y va a ser poco probable que eso sea una enfermedad relacionada a IgG4. Y aquí tenemos un caso que ejemplifica todos estos hallazgos. Es un caso reciente de una paciente con diagnóstico de lupus que empezó a tener inflamación de la glándula submandibular izquierda y por la sospecha de que fuera algo pues, más relacionado como con linfoma, se le hizo pues, la excisión de toda la glándula, resultando pues una celadenitis esclerosante por IgG4. Vemos esta formación de centros germinales, esa fibrosis característica toriforme como entretejiéndose entre esos centros germinales y el infiltrado, que aquí la vemos en azul más bonito con estas tinciones de masón, la flebitis obliterativa y las tinciones de IgG y IgG4, que vemos lo que se pinta más con más café, más marrón, pues vemos como pues hay un predominio hacia IgG4. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Pues ya había comentado, se basa en estos 4 pilares. Hay unos criterios diagnósticos, también tenemos unos criterios de clasificación, que eso pues se utilizan más para fines de investigación, pero estos criterios diagnósticos que son algo viejos, del 2012, aunque ya hubo una revisión más reciente, pues siguen siendo muy útiles en la práctica clínica. Y pues se basan en esos 4 pilares: la clínica, los estudios de imagen, la serología y el estudio histopatológico. Como punto de corte para considerar que hay elevación de IgG4 séricas, es arriba de 135, y los hallazgos histopatológicos que ya veíamos. Si tenemos estos 3, pues vamos a considerar un diagnóstico definitivo. Si tenemos solamente la clínica y la imagen con el histopatológico, vamos a considerar que es un diagnóstico probable. Y si tenemos solamente la clínica e imagen, la serología positiva, pero no tenemos un sustento histopatológico, vamos a tener un diagnóstico posible. Pero pues esta correlación con clínica, histopatología, imagen, serología, pues siempre tenemos que tomar en cuenta diagnósticos diferenciales. Actualmente se considera que la IgG4 es como los nuevos ANAs o anticuerpos antinucleares, que nosotros los reumatólogos pues vemos muchas referencias por anticuerpos antinucleares positivos. También ahorita pues muchas referencias por IgG4 séricas elevadas o infiltración tisular por IgG4, que pues resultan ser otras enfermedades. Hay que recordar que el IgG4 es una inmunoglobulina que aparece con estímulos repetitivos o con estados de inflamación crónica. Entonces, prácticamente cualquier enfermedad crónica, y esto es enfermedades inmunológicas, inflamatorias, hematológicas, cáncer, infecciosas, al ser crónicas pueden tener elevación de IgG4 séricas. Entonces, nomás para poner un ejemplo, y ya para pasar a las vasculitis, pues este es también un caso reciente
que fue enviado por la sospecha de IgG4 debido a una infiltración de toda la mucosa nasal, que en la primera biopsia pues, resultó con muchas células plasmáticas. De hecho, se hizo abordaje para ver si no era un plasmocitoma. Vemos aquí que tenía la nariz sencilla de montar y que a pesar de que esta paciente tenía IgG4 séricas elevadas, vemos que también había mucha infiltración por células plasmáticas IgG4 positivas, pero la paciente tenía ANCAS positivos y vemos aquí esa inflamación o vasculitis granulomatosa. Entonces podemos ver esa infiltración de IgG4 en otras condiciones. Entonces, tenerlas positivas tanto en sangre como en tejido, pues no es específico de esta enfermedad. Y para a platicar un poquito más de cada una de estas manifestaciones, pues cialodenitis es la que más comúnmente vemos, que no es una manifestación otológica, pero sí otorrinolaringológica. Se pueden afectar parótidas, submandibulares, sublinguales. Usualmente los pacientes tienen meses o años con esta inflamación, suele ser indolora. Si ustedes la tocan va a ser de consistencia pétrea. Se va a ver muy homogénea en estudios de tomografía. Si le pones contraste capta, si la ves en un PET con 18 PDG, también va a haber captación. Y el principal diagnóstico diferencial aquí es el síndrome de Sjögren, debido a esta inflamación glandular. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en Sjögren, pues es muy poco común que veamos las glándulas submandibulares y las glándulas lagrimales aumentadas de tamaño, aunque haya mucha resequedad. En IgG4, aunque estén inflamadas, no es tan común que veamos que objetivamente hay boca seca y ojo seco. Esas son como las principales diferencias. Y aquí trayendo a colación cuál es la utilidad diagnóstica de realizar biopsias de glándulas salivales menores, que esto es lo que pues, nos ayuda mucho para el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Esto sí se ha valorado en un par de estudios, pero como vemos, pues al comparar con biopsias de glándulas submandibulares en las cuales la precisión diagnóstica llega a ser hasta el 100%, de glándulas salivales menores, la precisión diagnóstica varía entre el 70 y 75%. Entonces, actualmente, pues no se considera que pudiera ser un método adecuado para poder en el abordaje, pues, de estos pacientes. Y pasando a manifestaciones ahora sí otológicas, pues paquimeningitis hipertrófica, ya comentaba que aunque pues es una manifestación neurológica, al poder afectar el nervio, el octavo nervio craneal, pues puede llegar con hipoacusia con ustedes. La paquimeningitis por IgG4 se caracteriza en que puede ser asintomática o tener muy pocos síntomas también. Entonces, usualmente la vemos más que como un hallazgo incidental cuando hacemos, por ejemplo, resonancia de las órbitas. Pero como vemos aquí, este es un estudio, un análisis sistemático que acaba de salir hace algunos días, donde estos investigadores pues, ven las características de las paquimeningitis por IgG4 reportadas en la literatura y vemos que el octavo nervio craneal pues, se reporta hasta en el 8% de los casos y debido a la afectación en algunas de estas estructuras a nivel de la base de cráneo, pues puede llegar a presentar manifestaciones otológicas, como en este caso que estaba infiltrando el canal auditivo interno. En mastoides y oído medio, estas son manifestaciones poco frecuentes, probablemente menos del 3% en todas las cohortes se llega a presentar. Se presenta como ocupación por pseudotumores y las manifestaciones clínicas son por hipoacusia, vértigo, tinnitus, otalgia. En imagen, tanto en tomografía como en resonancia, podemos ver ocupación del oído medio y de mastoides por estos pseudotumores de tejido, como esta densidad de tejidos blandos, y en ocasiones sí puede haber erosión en mastoides. El diagnóstico se debe de hacer por biopsia y al final es un diagnóstico de exclusión, pues descartando otras enfermedades que más comúnmente nos podrían ocasionar estas manifestaciones, como las vasculitis asociadas a ANCA. Si ya tenemos el diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4 en otro órgano con una biopsia con todas las características y vemos que hay estas manifestaciones, pues podríamos adjudicar a la enfermedad la manifestación sin necesidad de hacer una biopsia.
En senos paranasales lo vamos a ver más comúnmente como engrosamiento de mucosa, lo solemos ver en todos los senos paranasales, no hay como una predilección por alguno. También puede haber ocupación por pseudotumores o por imágenes que a veces que parecen pólipos. Las manifestaciones clínicas son congestión nasal, descarga retronasal, dolor o presión facial e hiposmia. Y en imagen podemos ver engrosamiento de la mucosa, ocupación por pseudotumores y osteitis, como vemos que es algo común en vasculitis, es muy poco frecuente que lo veamos en IgG4. También el diagnóstico requiere una biopsia y suele ser un diagnóstico de exclusión, pero también, como veíamos en la diapositiva pasada, si ya tenemos el diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4 en otro sitio, pues podemos adjudicarlo, sin necesidad de una biopsia. Otras manifestaciones que son mucho menos frecuentes, que los hemos visto si acaso, un caso, por ejemplo, pseudotumores en paladar, pseudotumores en mucosa oral, se han descrito también afectación de las glándulas tubariales, en laringe, faringe, pseudotumores maxilares y pseudotumores cervicales, o lo que se le conoce también como fibrosis cervical. Pasando a otra de las enfermedades, vamos nomás a recordar que son las vasculitis primarias o vasculitis sistémicas. Son un grupo heterogéneo de entidades clínicas que oscilan desde procesos autolimitados y localizados hasta condiciones graves que comparten un sustrato histopatológico común, que es la inflamación de la pared. La presentación clínica de estas enfermedades depende del calibre del vaso afectado y del trofismo por uno u otro órgano. Entonces tenemos vasculitis primarias y secundarias. Vamos a ver solamente ejemplos de vasculitis primarias. Como ya mencioné, depende del calibre de los vasos que están afectados y por este calibre pues las dividimos en vasculitis de grandes vasos, de vasos de mediano calibre y de vasos de pequeño calibre. Actualmente las que llegan a dar manifestaciones otológicas, otorrinolaringológicas, son las de pequeño calibre, que son algunas de las que vamos a ver. Y esta es la clasificación actual, que le llamamos la clasificación de Chapel-Hill, las vasculitis asociadas a ANCA pues son las que más comúnmente pueden llegar a presentar estas manifestaciones. Y también tenemos otros tipos de vasculitis, como las de vaso variable, que de ahí, pues el síndrome de Cogan, de sus manifestaciones principales, siempre son audiovestibulares, entonces también vamos a ver algo al respecto. En cuanto a la granulomatosis con poliangitis, que es una de las vasculitis asociadas a ANCA, y como ya mencioné, es lo que antes le conocíamos como Wegener. Se considera que es una vasculitis de vasos de pequeño calibre que puede afectar capilares y vénulas. Es una enfermedad multisistémica, como vemos en este esquema. Prácticamente también cualquier órgano se puede llegar a afectar, aunque tiene predilección por ciertos órganos, como son el riñón, la vía aérea superior e inferior, manifestaciones otorrinolaringológicas y a nivel ocular. Histopatológicamente lo que vamos a ver es vasculitis, se hace daño en la pared, esa vasculitis necrosante, y formación de granulomas. Tenemos una triada clásica, que antes era como se enseñaba pues esta enfermedad de afectación pulmonar con nódulos pulmonares que se pueden llegar a cavitar, afectación renal con glomerulonephritis proliferativa extracapilar pausa-inmune y con afectación de senos paranasales. Pero como vemos en esta imagen, tan solo de manifestaciones otorrinolaringológicas, pues son muchísimas. La prevalencia de estas manifestaciones llega a ser del 90% y algunos ejemplos tenemos aquí, costras nasales hemáticas, estenosis subglótica, gingivitis en fresa, sinusitis con esa osteitis clásica, la clásica nariz sencilla de montar debido a condritis en ese nivel, perforación septal, y úlceras orales que llegan a ser muy extensas. Y en cuanto a manifestaciones otológicas, pues aquí la importancia de conocer estas enfermedades, la prevalencia puede llegar a ser hasta el 70% dependiendo de las cohortes y hasta un cuarto de los pacientes es el síntoma por el que comienzan estas enfermedades. Y pues prácticamente cualquier parte del oído externo, medio, interno puede llegar a afectarse. Por ejemplo, con condritis, con engrosamiento de la membrana timpánica, con mastoiditis, hipoacusia de conducción, otitis media serosa, neuropatía craneal, ya sea por afectación del nervio craneal, o sea, del octavo par, o compresiva por paquiomeningitis.
e hipoacusia neurosensorial y síntomas vestibulares por afectación a nivel de la cóclea. Es tan importante estas manifestaciones en las vasculitis asociadas a ANCA que incluso, por ejemplo, los japoneses han estudiado mucho más esto, incluso han descrito entidades que la proponen como fenotipos diferentes de este tipo de vasculitis, y ellos describen esta OMAP, que es otitis media con anticuerpos ANCAS. Entonces ellos son los que proponen esta definición de OMAP, que es otitis media refractaria con efusión o granulación, resistente a antibióticos y a timpanostomía, y que además debe de tener alguna de estas puntos, otras manifestaciones de vasculitis ANCA, principalmente parálisis facial o paquimeningitis, la presencia de ANCAS PR3 o MPO, o una biopsia consistente con vasculitis. Y pues importante, pues exclusión de otras causas de otitis media. También ellos han propuesto un puntaje para poder distinguir la presencia de esta manifestación, esta otitis media por vasculitis ANCA, en comparación con otras entidades, y solamente viendo la membrana timpánica, el engrosamiento de la parte extensa, si hay vasodilatación o si hay inflamación de la pared posterior, y le dan un puntaje del 0 al 2, y con un punto de corte de 2, pues ellos proponen que si se tiene 2 o más, es muy probable que ese paciente tenga una otitis media secundaria a vasculitis asociadas a ANCA. La importancia de las manifestaciones otorrinolaringológicas en estas vasculitis, pues se pone también aquí en ejemplo. Estos son el consenso ya algo viejo, porque vamos a ver de que aquí no se incluyen algunas otras manifestaciones que siempre debemos de descartar este tipo de vasculitis. Pero aquí estos investigadores pues dan una lista de en qué escenarios clínicos debemos de sospechar vasculitis ANCA y se debe de solicitar estos anticuerpos. Entonces vemos manifestaciones otorrinolaringológicas, lesiones destructivas de vía aérea superiores, sinusitis o otitis refractarias o de larga evolución y estenosis subglótica. Pero además de dichas indicaciones a escenarios clínicos, siempre debemos de solicitar ANCAS, y esto cuando ustedes lo soliciten, pues solicitarlos por métodos de ELISA, radioinmunoensayo, o otro que se llama quimioluminiscencia, que nos lo reportan como MPO-PR3. En condritis, también es una de las principales causas de condritis, tanto auricular como nasal. En paquimeningitis, que también ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, estos son datos del instituto, en lo cual, aunque creyéramos que tuberculosis podría ser la causa principal de paquimeningitis por ser aquí un país pues más, que hay más frecuencia de esta infección, en realidad las vasculitis asociadas a ANCA, GPA, exclusivamente es la principal causa de paquimeningitis. Y en estos casos, el octavo par craneal pues se afectó en el 28% de los casos. Entonces siempre en todos los casos de paquimeningitis pedir ANCAS. Hipoacusia neurosensorial, que eso pues ya tiene también mucho tiempo que se propone que aunque el paciente no tenga ninguna otra manifestación, pues se debe de descartar que pudiera ser pues una manifestación inicial de vasculitis asociada a ANCA. Y aunque ese consenso del 2017 pues no te dice que pidas ANCAS ante estas manifestaciones que vimos, pues vemos su importancia en los criterios de clasificación actuales para GPA, donde como vemos las manifestaciones otorrinolaringológicas pues son las que predominan y las que dan muchos puntos. Como vemos, perforación a nivel septal, involucro nasal, nos dan hasta 3 puntos, esa condritis hasta 2 puntos, y la sordera, ya sea conductiva o neurosensorial, nos da 1 punto. De aquí pues vemos esa importancia de estas manifestaciones. En cuanto a la otra vasculitis asociada a ANCA que puede presentarse con manifestaciones otológicas, es la granulomatosis eosinofílica con polangitis, que es lo que le llamamos Chur-Strauss. También es una vasculitis de pequeño vaso, entra dentro de las vasculitis asociadas a ANCA. Aquí es más frecuente que haya MPO positivos, solamente en el 40% de los casos. Y diferencias con la GPA es que aquí vamos a tener eosinofilia en la sangre y también infiltrado de eosinófilos a nivel histopatológico.
También tienen diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas. Aquí se presenta como asma resistente a tratamiento. Hay más frecuencia de afección a nervio óptico y en senos paranasales, además de provocar sinusitis, pues también es más frecuente que encontremos pólipos. Las manifestaciones otológicas se han descrito hasta en el 52% de los casos, pero aquí, por el contrario, que en GPA, aquí en EGPA, es raro que esta sea la manifestación con la que empiecen los pacientes. Y podemos ver hipoacusia neurosensorial y síntomas vestibulares por afección de la cóclea, otitis media serosa o hipoacusia de conducción. Las otras manifestaciones que veíamos también en GPA sí se llegan a reportar, pero son mucho más raras. Y también esta importancia de las manifestaciones otorrinolaringológicas, también la vemos ejemplificadas en los criterios actuales de clasificación de esta enfermedad. Son los primeros criterios como tal que se reportan de la enfermedad. Los pólipos nasales, sobre todo. Pasando a otra de las enfermedades que quería platicarles, policondritis recidivante, policondritis recurrente. Esta es una enfermedad inflamatoria sistémica en la cual hay inflamación recurrente, por eso el nombre, de estructuras cartilaginosas que pues tenemos muchos órganos o sitios anatómicos en los cuales hay cartílago. Principalmente lo vamos a ver a nivel auricular, a nivel nasal, también los cartílagos de las articulaciones, de la vía aérea, pero pues también tiene manifestaciones sistémicas en las cuales pues varias de estas son manifestaciones otológicas. Es una enfermedad que se considera más rara que todas las que hemos visto anteriormente, que acaso quizás más frecuente que el Churras-Strauss, que el EGPA. Y pues debido a esta constelación de manifestaciones, pues es muy heterogéneo. Se han descrito también tres fenotipos clínicos dependiendo de la frecuencia y del tipo de manifestaciones. La policondritis recurrente o recidivante clásica que nos enseñan en los libros con esa oreja con cambios crónicos como en coliflor o como si fuera de boxeador, con la nariz sencilla de montar por la destrucción del cartílago nasal. Es la tipo 1, que esa por suerte es la menos frecuente, pero tenemos también otros fenotipos en los cuales esas manifestaciones no están presentes, por ejemplo el fenotipo 2 donde tenemos más involucro de las vías aéreas, o el fenotipo 3 que solemos tener pues más manifestaciones sistémicas. Y en cuanto a manifestaciones otológicas, pues aquí principalmente es condritis, de ahí pues el nombre, que la prevalencia llega a ser hasta del 95% de los casos, y también es el síntoma de presentación de esta enfermedad, también en la mayoría de los casos. Podemos ver también hipoacusia neurosensorial y síntomas vestibulares por nervio directo en cóclea, y podemos ver también neuropatía craneal por afectación inflamatoria del octavo par craneal. El diagnóstico de esta enfermedad es puramente clínico. Tenemos tres criterios que se han propuesto a lo largo de la historia. Todos son muy parecidos. Todos incluyen pues, lo principal, que es esta condritis auricular o nasal, pero como vemos en varios de estos criterios, pues se incluyen otras manifestaciones otológicas como la disfunción vestibular o la afectación coclear. Y al ser un diagnóstico clínico, pues siempre tenemos que considerar otros diagnósticos diferenciales, que estos son extensos. Entonces, siempre descartar, antes de poder decir esta es una policondritis recidivante o recurrente idiopática, pues siempre tenemos que descartar en cuanto a reumatología, que los ANCAs estén negativos, porque si estuvieran positivos, pues ya estaríamos ante una granulomatosis con polangitis. Y pues tenemos que sospechar en ciertos escenarios, ahorita vamos a ver algo al respecto sobre el síndrome de Bexas, pero pues siempre considerar también otras cosas pues que podrían ser más comunes como celulitis. Entonces, por ejemplo, todos estos tres casos que los valoramos por esta sospecha de policondritis, pues fueron otras cosas, un pseudoquiste auricular recurrente, una celulitis, este caso una GPA o el síndrome de Bexas. Y ya hablando sobre este síndrome de Bexas que les comentaba, es algo todavía incluso más nuevo que la enfermedad relacionada IgG4.
Esta enfermedad apenas se describió a finales en diciembre del 2020. También es una enfermedad que sabemos que ha estado presente durante, pues siempre solamente la diagnosticábamos diferente, con otros nombres, similar a la enfermedad relacionada IG4. Y ahorita está pues de moda debido a lo reciente en reumatología, en hematología, en dermatología, neumología, ya todos los congresos de estas especialidades, pues hay pláticas sobre esta enfermedad que no me sorprendería de que pronto también la lleguen a ver en otorrino, en otoneuro, debido a que es también una manifestación sistémica en la cual las manifestaciones otorrinolaringológicas son de las principales. Entonces, el VEXAS el nombre es un acrónimo que va debido a la B de báculas, que son estas báculas que se ven en los aspirados de médula ósea, en precursores mieloides y eritroides. Esto se ve casi en todos los casos de síndrome de VEXAS. La E debido a que es una mutación de este gen, VA1, que codifica para la enzima E1, que es una enzima activadora del proceso de biquitinación, que es un proceso indispensable para el metabolismo y para todo el funcionamiento del sistema inmunológico. La X debido a que es una mutación que está en el cromosoma X. La A debido a que tiene manifestaciones autoinflamatorias más que manifestaciones autoinmunes. La S es debido a que es una mutación somática o adquirida, es decir, que esta mutación no está en los gametos, no es una mutación que se vaya a transmitir a la descendencia. Y es una enfermedad también multisistémica. Muchos órganos pueden llegar a estar afectados. Principalmente es a nivel otorrinolaringológico, que hasta el 100% de los casos en algunas cohortes llegan a tener condritis recurrente, y hasta el 29% pueden llegar a tener hipoacusia neurosensorial. Entonces, debido a estas manifestaciones, es que uno de los diagnósticos clínicos más frecuentes con los que estos pacientes previamente están diagnosticados es como policondritis recurrente, policondritis recidivante. Otras síndromes clínicos o diagnósticos clínicos es síndrome mielodisplásico, síndrome de Sweet o algunos que no se llegan a diferenciar. Entonces, debido a esta heterogeneidad en los diagnósticos clínicos, pues es por lo que tanto nosotros los reumatólogos, los dermatólogos, los hematólogos llegan a ver a estos pacientes. Eh, Se ha también propuesto este algoritmo que es muy exacto. Si ustedes tienen un paciente con policondritis recurrente y si ese paciente es hombre, ahí hay una alta probabilidad de que sea VEXAS, sobre todo si tiene más de 50 años, porque es una enfermedad predominantemente de hombres. Hay muy pocas mujeres que se han descrito con esta enfermedad y sobre todo después de los 50 años. Entonces, un paciente con policondritis que tenga hombre y que tenga más de 50 años es casi muy probable pues que sea VEXAS. Si aparte ese paciente tiene un volumen corpuscular medio arriba de 100, también es casi 100% seguro que si se hace la mutación resulte positiva. O si tiene plaquetas por debajo de 2000, pues también es muy altamente probable que se trate de un síndrome de VEXAS. Entonces, si ustedes ven un paciente que llega con esa condritis auricular, es hombre, tiene más de 50 años y aparte tiene alguna alteración hematológica, pues es muy probable que se trate de un síndrome de VEXAS. Diagnosticamos esta enfermedad también tomando en cuenta pues todo este cuadro clínico. Si se hizo algún aspirado de médula ósea debido a estas alteraciones hematológicas, a esta trombocitopenia, a esta anemia macrocítica, podemos buscar ahí las vacuolas, pero al final el diagnóstico lo tenemos que hacer con secuenciación genética para detectar las mutaciones en VA1 que se han descrito varias. Las tres más frecuentes son estas tres que están aquí. Y el DNA se puede sacar tanto en sangre periférica o si se tiene accesible alguna biopsia que se llegó a hacer de estos pacientes, pues se puede de ahí sacar el DNA. Y ya por último, el síndrome de Cogan, que esta
es una enfermedad inflamatoria sistémica. Se considera que es una vasculitis de vaso de calibre variable, aunque rara vez se tiene evidencia histopatológica de que en realidad haya un proceso vasculítico, pero pues ahorita está en ese cajón, en el consenso de Chapel Hill. Es una enfermedad muy rara y consta de dos cosas, que le llamamos Cogan típico, cuando hay una queratitis intersticial, o sea, esta inflamación de la córnea, que no es debido a herpes o sífilis, y afectación vestibular auditiva que se comporta como un Meniere-like, con hipoacusia neurosensorial, y que el tiempo entre la afectación ocular y la vestibuloauditiva es menos de 2 años. Y le llamamos Cogan atípico cuando tenemos esa afectación vestibular y auditiva, pero tenemos otra manifestación ocular que no sea la queratitis intersticial, y que puede haber un retraso entre una y la otra manifestación de más de 2 años. El diagnóstico de esta enfermedad es también clínico y es de exclusión. O sea, si tuviéramos un paciente con estas manifestaciones y tiene ANCAs positivos, pues ahí ya lo podríamos catalogar como una vasculitis asociada a ANCA, por ejemplo. Eh, pues muchas veces estos pacientes en el seguimiento en realidad se llegan a diferenciar y lo podemos catalogar en otra enfermedad pues más común. Por ejemplo, hay casos de que pues posteriormente empiezan a tener condritis y pues ya dices, esto es una policondritis recurrente. Entonces, en realidad, pues son pocos los casos que sí llegan a quedarse como un síndrome de Cogan. Y en esta enfermedad se han descrito que podría ser utilidad los anticuerpos heat shock protein 70 o HCP70. Sin embargo, la utilidad en realidad en la clínica es dudosa. Estos son también los mismos anticuerpos que se han descrito solamente en enfermedad autoinmune del oído interno. Entonces, al no ser específicos para esta enfermedad, pues ahorita su utilidad en la práctica clínica pues es dudosa y no se recomienda que se soliciten. Y pues para concluir, algunos puntos. Ustedes, los otorrinolaringólogos y cualquiera de sus especialidades, pueden ser el médico de primer contacto de estas enfermedades autoinmunes. Conocer estas manifestaciones permite sospecharlas y diagnosticarlas, porque pues si no tenemos conocimiento, si no conocemos alguna enfermedad, pues nunca la vamos a sospechar. Y poder realizar un diagnóstico oportuno y rápido, pues conlleva que tengamos un tratamiento más oportuno y un mejor pronóstico para estos pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín. Realmente interesante. Y como dijo hace unos minutos el doctor García Lara, creo que todos estamos revisando a todos nuestros pacientes en la cabeza y a todos los vamos a querer marcar el día de mañana para regresarlos a consulta y hacerles una buena, pedirles laboratorios y hacerles más preguntas. Déjenme empezar por aquí. Tenemos varias preguntas en el chat. Em, Había una de 2 segundos, perdón. Pregunta el doctor Juan Ramón Manjarres que si el paciente tiene tratamiento con esteroides, ¿afecta los resultados en el laboratorio para el diagnóstico? Y de ser así, ¿cuánto tiempo recomienda retirarlos para que tengamos resultados confiables? Sí, en algunos casos, por ejemplo en IgG4, con el tratamiento se pueden bajar los niveles, el complemento también se puede normalizar, en las vasculitis ANCA también se pueden negativizar los anticuerpos. Entonces no está estudiado exactamente cuánto deberíamos de tener al paciente sin el tratamiento como para poder volver a pedir los estudios. Al final, como pues ese tipo de pacientes muchas veces no se puede quedar sin tratamiento y no vamos a poder suspendérselo nomás para realizar el estudio. Pues yo usualmente cuando tengo estos casos me espero entre 2 a 4 semanas. O sea, si por algo se le pudo suspender los esteroides. Si no se le suspendió los esteroides, pues cuando tenga la dosis más mínima posible. Perfecto, muchas gracias.
Justo antes de entrar o sea, ya abrir la sesión, platicábamos entre nosotros de con qué frecuencia nos llegan pacientes de este tipo a la consulta. Y yo lo que les comentaba es que en mi práctica he notado que es altamente sensible el engrosamiento en la parte extensa de la membrana timpánica. Creo que he visto varios pacientes con Wegener, perdón, me cuesta trabajo decir granulomatosis con poliangitis todavía, creo que revela mi edad, pero he visto varios pacientes con este engrosamiento muy ligero por arriba del martillo, ese rosita que si nosotros le damos seguimientos muchas veces aumentan y aumenta el volumen, aumenta la extensión de esta inflamación y por lo menos en mi práctica eso me ha ayudado a canalizarlos de manera temprana a reumatología y poder hacer diagnósticos. Em, Realmente no he leído el artículo que usted menciona, pero lo voy a leer porque se me hace por lo menos muy, muy, muy sensible y muy específico a nivel de otología. Siguiendo entonces esto, quisiera saber, cuando ustedes les dan tratamientos con biológicos, ¿cuál es su experiencia en la evolución de la hipoacusia neurosensorial o cuando tenemos aquellos pacientes que tienen alguna granulomatosis, alguna vasculitis, empiezan estos tratamientos y ya tienen una pérdida auditiva unilateral? ¿Qué tanto nos ayuda eso a proteger la progresión del el oído ya afectado o del otro oído? ¿Cuál es su experiencia? Sí, pues aquí lo que sí está como bien descrito es mientras más rápido sea el diagnóstico, o sea, si tú identificas que esa hipoacusia ya sea que sea conductiva o neurosensorial secundaria, por ejemplo en este caso vasculitis asociada a ANCA, que es lo más estudiado, si lo diagnosticas más rápido y empiezas más rápido el tratamiento, pues las probabilidades de éxito y de que haya una respuesta casi total son mayores. Entonces sí vemos una recuperación. Eh, en mi experiencia, que sea una recuperación total, creo que es poco frecuente. No sé también ustedes qué experiencia tengan, pero creo que usualmente con las vasculitis asociadas a ANCA es poco frecuente que recuperen totalmente. Aunque se lleguen porque cuando vaya a estas sordeas neurosensoriales, los boleamos, o sea, damos dosis altas de esteroide, muchas veces incluso hasta ustedes nos ayudan con esteroides intratimpánicos, empezamos tratamiento pues agresivo, ciclofosfamida, rituximab, y a pesar de eso llegan a quedar con algún grado, con algún déficit. Sí, 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 generalmente, bueno, mi experiencia que es poca, pero generalmente las hipoacusias conductivas recuperan al 100% y a veces sí hay algo de recuperación en algunas frecuencias en agudos. Cuando los hemos dado de seguimiento a 2, 3 años, sí, sí hemos visto. Eh, pero siempre nos queda la duda, sobre todo con los biológicos en el medio privado y también pues, en el medio público, es hasta cuándo se los vamos a dar. Al final del día son muy caros y qué pasa cuando se Ujú. suspenden. No sé. Sí, pues la ¿Me pudieras? recomendación ahorita es de 2 a 3 años. De 2 a 3 años el rituximab, que es ahorita, al menos en vasculitis asociada en el tratamiento de elección, eh, tanto de inducción como de mantenimiento. Entonces, eso pues basándonos pues en recomendaciones de expertos. No hay Perfecto. como tal el estudio ahí eh, tan con una metodología así súper robusta como para decir, sí, necesitas 2 años, necesitas 3 años, pero es la recomendación, al menos 2, 3 años, luego irle bajando pues poco a poco. O sea, si tienes rituximab, probablemente pues ir espaciando el tiempo, la temporalidad con la que lo infundes. Perfecto. Y una última pregunta es, ¿cuál es el tratamiento indicado, el mejor tratamiento para otitis media refractaria con ANCAS? Eh, Usualmente la otitis media la consideran en las guías como una manifestación no grave, a pesar pues de que pues tiene un deterioro en la calidad de vida muy importante, pero usualmente la consideran no grave. Entonces, cuando es así, se puede optar como tratamiento de inducción
inmunosupresores convencionales como metotrexate o azatioprina, o incluso lo ponen en tercera línea el micofenolato. ¿Vale? Pero si decidimos utilizar rituximab, se podría. O sea, rituximab ahorita está también como recomendado para, o sea, en todos los casos sería correcto, ¿no? Aunque precisamente lo que comentabas de costos, por estas manifestaciones que no se consideran graves, pues podríamos intentar otros inmunosupresores convencionales. Perfecto. Lo dejo. Sí, doctor, pues muchísimas felicidades. La verdad habla muchísimo de manifestaciones de cabeza y cuello y da un gusto escuchar eso. Eh, ¿Qué pasa con la sarcoidosis, doctor? No la mencionó, no sé si yo siempre cuando estoy en la Facultad de Medicina le digo a mis alumnos así para cuestiones didácticas, siempre digo glándulas salivales, sarcoidosis, y entonces veo una gran afectación en glándulas salivales, pues sobre todo en la IG4, ¿no? Y eso es algo que me llama la atención. ¿Cuál Sí, sería? sarcoidosis, Ujú. sí la consideramos que es muy rara. Yo creo que también está muy infradiagnosticada porque vemos granulomas y luego pues pensamos en tuberculosis. Se trata como tuberculosis, como muchas de estas manifestaciones, los infectólogos también dan esteroides, mejoran, ¿no? Y así se tratan. Por ejemplo, los oftalmólogos que ven estas uveitis granulomatosas, se piensan es tuberculosis, las tratan con, eh, con glucocorticoides y pues ahí te va el diagnóstico. Entonces yo creo que sí está infradiagnosticado, pero de todos modos no es como uno de los principales eh, enfermedades que nos pueden afectar las glándulas. Ya sí está en el diagnóstico diferencial, pero por ejemplo IgG4 sería pues todavía mucho más frecuente. GPA, o sea, la vasculitis ANCA también, no lo mencioné eso, pero también te puede afectar cualquiera de las glándulas parótidas o mandibulares, las glándulas lagrimales. Eh, eh, pero pues sí, siempre también lo tenemos en consideración y hay veces que pues la biopsia, si nos encontramos los granulomas clásicos de sarcoidosis, pues ahí podemos tener el diagnóstico. Excelente. Y nada más quisiera agregar un comentario de la doctora Olga Beltrán, que estuvo mucho tiempo ahí en otorrinolaringología de nutrición, fue jefa de servicio y ella comenta aquí que le gustaría agregar que la poliangiitis con granulomatosis está acompañada, como se menciona, con pseudotumores en oído medio, con hipoacusia conductiva y también se presenta con hipoacusia neurosensorial y parálisis facial con afección al trayecto intratemporal. Entonces ella con una gran experiencia en este ramo. De hecho, ella se dedicó mucho tiempo a Wegener, justo, bueno, por la colitis granulomatosa. Y pues ese es su comentario. Sí, pues muy interesante ese comentario y sí, usualmente como que esa inflamación en GPA, que también lo vemos en IgG4, es como que una inflamación continua, o sea, por ejemplo, ahí en las estructuras del oído por los canales, eh, todos pues sí, los canales ahí en la base del cráneo, que no sé, no manejo tanto pues la anatomía, pero por ahí como que se expande pues la enfermedad. Entonces usualmente si vemos que hay afectación ahí, luego hay afectación a nivel intracraneal con esta paquimeningitis. Entonces por eso mucho esta asociación con esas neuropatías craneales. Pues parecería que tiene como un comportamiento como que se expande a través de esos agujeros. Y lo que rescaté también de la presentación es que la IG4, la característica es que no da una vasculitis como tal necrotizante, sino que nada más. Sí, ¿No? sí, ahorita de hecho está como en controversia el principal exponente del IgG4 ahorita a nivel mundial es un doctor en Massachusetts, que se llama el doctor Stone, y él ahorita está proponiendo, o dice él, que en realidad la enfermedad relacionada al IgG4 es una vasculitis primaria, tal cual como GPA, porque también te causa aortitis, te causa afectación, por ejemplo, de arterias coronarias, vasculitis de pequeño vaso. Y debido a esa lesión que veíamos en las biopsias de esa flebitis obliterativa, que aunque no hay destrucción de la pared,
al final es una inflamación de vasos sanguíneos. Entonces eso es, todavía él lo está proponiendo. Yo la verdad considero que no es una vasculitis. Eh, Sería, por ejemplo, lupus, síndrome de Sjögren, nos puede causar vasculitis también en cualquier tipo de vaso y no la llamamos una vasculitis sistémica. Pero pues vamos a ver qué pasa con eso. El doctor es parte de ese consenso de Chapel Hill, que seguramente pues se va a renovar porque es del 2012 y pues seguramente pues va a salir ahí. Entonces vamos a considerar el IgG4 como una vasculitis sistémica. Y doctor, por último, ¿qué piensa usted de las biopsias de las glándulas salivales menores? Porque yo recuerdo, le comentaba cuando estuve en nutrición, sí hacía mucho biopsia de glándulas salivales menores. ¿En qué ayuda? ¿Tiene algún papel en el diagnóstico de la IG4? O, excepto, obviamente en Sjögren lo tiene, ¿no? Pero ¿en alguna otra? Sí. De IgG4, no, al menos, bueno, por lo que esos estudios que presenté, nuestra experiencia es, aunque se han hecho pocas para abordar estos pacientes, usualmente no son tan útiles. Entonces, por eso, pues siempre tratamos y insistimos pues a los oftalmólogos que si nos pueden biopsiar, también a los otorrinos ahí en el instituto, que si por favor, que de hecho batallamos mucho para que nos lleguen a biopsiar, queremos que nos biopsien submandibulares. Entendemos pues el problema con las parótidas de todos las fístulas, la afectación del nervio facial, pero las submandibulares que al menos sé que no es como no se complica tanto, también batallamos porque no las biopsien. Al final, como lo comenté, sí necesitamos una biopsia incisional o excisional para tener suficiente material y sobre todo porque el IgG4 al ser pseudotumoral y a nivel de las glándulas, uno de los diagnósticos más importantes a descartarse es linfoma. Entonces, luego, si biopsiáramos una glándula salival menor, pues ahí no vamos a descartar ese linfoma, o esa vasculitis, o la posibilidad incluso de sarcoidosis. Entonces, al final no es tan útil ni para diagnóstico ni para descartar todas estas posibilidades. Y muchas gracias. Bueno, en continuidad de lo que comentaba la doctora Olga Beltrán, también tenemos el comentario de la doctora Juanita Reguín, que decía ciertamente muy interesante, las afecciones en tejido conectivo, sobre todo en el cartílago, puede proyectarse a nivel laringio, en tanto que la disfonía y la disfagia pueden ser parte del cortejo, sobre todo decían en la última patología. Entonces, en esto digo, vía respiratoria se ha mencionado pues tanto superior como inferior, ¿no? Por la presencia del cartílago es lo que tiene como área de impacto de estas enfermedades, eso es importante. Y tenemos aquí otra pregunta también. Bueno, lo felicitan por su presentación de alta calidad. Y dice, bueno, dice, tengo que leer un poco más de esta plática. Bueno, todos tenemos que estarnos actualizando. La inmunología ha crecido mucho en los últimos años, las últimas décadas. Yo recuerdo mis clases de inmunología eran pequeñitas y creo que en la currícula universitaria inmuno era pues como una materia ahí un poquito de agregada nada más y hoy en día pues esto cada vez lo vemos más que participa más en las cosas. Ahora que pasó las entregas de premio Nobel, yo comentaba que en la historia de la medicina dos tipos de investigaciones son las que han ganado prácticamente la mitad de los premios Nobel de medicina y tienen que ver con genética y con inmunología precisamente, porque esto desencadena el entendimiento de muchas enfermedades. Entonces nos dice el doctor Benjamín García, los PANCA también se elevan en pacientes que son consumidores de cocaína. ¿Cuál sería, si pudiéramos comentar, cuál sería el mecanismo de por qué los PANCA se elevan en la cocaína? No sé si pudiéramos mencionar algo. Ujú. Sí, exactamente como el mecanismo fisiopatogénico de por qué se elevan, si no lo conozco, pero sí es muy cierto, y no solamente los pegan, que de hecho lo que comúnmente vemos en esos casos, que no lo vemos tanto, a pesar de que, pues en teoría, un país con consumo alto, pues,
de drogas, eh, es que hay positividad para ambos. Entonces, justamente cuando vemos una vasculitis ANCA doble positivo, pues siempre sospechamos más y preguntamos o tratamos de ver si ese paciente no consume algo, o sea, sobre todo cocaína o medicamentos que también pueden causar vasculitis inducida pues por medicamentos. Entonces vemos PEANCA junto con CEANCA, también ambas especificidades PR3 y MPO, pero también estos pacientes tienen anticuerpos antifosfolípidos, ANA positivos, hipocomplementemia. Entonces, cuando vemos como esa respuesta tan exuberante y muy florida toda la serología, pues, sospechamos de que pueda ser inducida por medicamentos o por drogas. Pues esto sí es un campo, ¿no? Que necesitamos conocer más. Aparentemente podíamos estar pensando que son enfermedades nuevas, pero ya lo has dicho muy claro, hace más de 130, 140 años, algunas descripciones probablemente de casos aislados, como inicia en la descripción de cualquier enfermedad y que realmente pues pertenecían a esto, ¿no? No lo sabíamos. Cuando los casos son raros o son diferentes, en general podemos pensar que se trata de una enfermedad nueva, pero también debemos de pensar que puede ser una enfermedad conocida, habitual, con una presentación atípica o una presentación incompleta, que sucede en la parte médica, pero más aún, a veces nosotros como especialistas de un área, se nos pudiera olvidar que el paciente es completo. Y en este tipo de patologías, pues son con afecciones sistémicas que debemos de estar más atento. Primero en cabeza y cuello nos has mostrado bastantes alteraciones que están a la mano de interrogarlas y probablemente muchas de ellas de poderlas ver en el mismo consultorio. Y de ahí, bueno, pues preguntar algunas cosas ya del resto de los organismos, ¿no? Del organismo, pero tenemos que estar muy atentos con ello. Por aquí, si nos pudieras aclarar un poquito en la terminología. En general hablamos de SEANCA, pero ahora aquí en la descripción se muestran el que es ¿cómo se llama? El PR3 y el MPO, que en MPO. algunos textos pudieran aparecer como sinónimos como tal, pero a lo mejor nada más es un poco la forma en que se procesa la prueba para obtener el resultado. Sí, PEANCA y CEANCA lo llamamos así cuando el método de detección es por inmunofluorescencia indirecta. Entonces ahí C es porque es de citoplasma, de que se ve como todo el citoplasma pintado de verde cuando se ve en el microscopio, que ya no puse esa imagen, y P es que es alrededor del núcleo perinuclear. Entonces usualmente esos ANCAs por inmunofluorescencia tienen su correlación con los ANCAs que se hacen por otro método como ELISA o quimioluminiscencia. Entonces, ese ANCA usualmente tiene PR3 positivos y PANCA usualmente tiene MPO positivos. Hay veces que vemos una discrepancia, pero es poco común. Aquí lo ideal y lo que se recomienda, por ejemplo, en ese posicionamiento del 2017, porque antes la recomendación era pídelos por inmunofluorescencia, y si es positivo, compruébalo por la especificidad. Pero ahorita ya la recomendación es directamente vete a la especificidad. Entonces, no tiene caso ahorita, pues pedir y como hacer gastar al paciente pidiendo ANCAS por inmunofluorescencia, sino que irnos directamente a los MPO y PR3, porque por inmunofluorescencia prácticamente cualquier, como lo mencionaba el doctor, la cocaína, pero lo vemos en prácticamente cualquier enfermedad autoinmune, luego vemos ANCAS positivos por inmunofluorescencia. Por ejemplo, en IgG4 lo empezamos a ver mucho en la práctica clínica, que nos llevó pues también a determinar cuál era su prevalencia, y hasta la mitad tienen ANCAS positivos por inmunofluorescencia, pero no por ELISA. Entonces, siempre pedirlos por esos métodos. ¿Y será que en la actualidad aquí en nuestro país estos métodos de MPO y PR3 los podemos encontrar con facilidad en los laboratorios? Sí, sí es, pues que casi todos los laboratorios sí los hacen, incluso hasta, por ejemplo, Salud Digna, al menos por inmunofluorescencia en Salud Digna sí
no es confiable porque al final ahí es operador dependiente de quien ve el microscopio y lo reporta, pero pues los que son por ELISA pues es la máquina, ¿no? Que a menos de que pues esté descalibrada o algo, pues nos va a salir erróneo. Entonces, hasta salud digna, pero Chopo, pues en general, la mayoría de los laboratorios o laboratorios de hospitales en Pedregal, Médica Sur, ABC, también los hacen por estos métodos. Muy bien, pues bueno, creo que ya no tenemos ninguna pregunta más aquí en el chat. Mónica, adelante, por favor. Última pregunta. En cuanto a las biopsias en la nariz, ¿hay algún sitio donde recomienden más? ¿Cornetes, mucosa, algo más? No, la verdad ahí sí dependemos, o sea, eh, los mandamos pues con ustedes y decimos donde vean como la inflamación Ay, ahí, sí que suele ser, al menos que le hacemos eso más para vasculitis anca, muy poco rendimiento. O sea, rara vez vemos una biopsia de mucosa nasal o de cornete que sí tenga los hallazgos de vasculitis. Entonces muchas veces lo hacemos porque pues es lo más accesible, sí se ve como inflamadito, pero al final el patólogo nos dice no más inflamación crónica inespecífica, tejido de granulación. Entonces rara vez como ese caso que presenté de que si vimos los granulomas en mucosa y nasal, eso es lo atípico. O sea, lo más común es que no encontremos pues los hallazgos. sí, sí, eso es lo que nos pasa. A veces operamos, mandamos biopsias y nos reportan inflamación, ¿no? Ujú. Es Sí, raro que nos den algún otro diagnóstico. Cuando nos dan diagnóstico, generalmente es cáncer, eh, pero no este tipo de sí. enfermedades. Sí, 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 sí. Perfecto. Pues es muy interesante, ¿no? Entonces, este tipo de patología, tenerla en mente, los diagnósticos diferenciales y probablemente no retrasar la biopsia, ¿no? Si bien los estudios serológicos van a ser orientadores, pues en general no van al 100% y la biopsia será lo que dé el diagnóstico final. Entonces, estar atentos para no retrasar esa parte del estudio y evitar los daños, porque como se ha mencionado, bueno, probablemente en la parte del oído medio podemos tener mejorías importantes, pero en otros lados en general el daño que causa la enfermedad inmunológica suele ser permanente y el tratamiento va a que no progrese, pero el daño establecido, sobre todo en las hipoacusias neurosensoriales, pues el daño prácticamente en todos los casos se queda establecido, ¿no? Entonces, no tener miedo de ir por una biopsia temprana cuando se sospecha estos casos. Pues con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión. Doctor Eduardo Martín, muchas gracias por haber colaborado con nosotros, un experto en el tema que nos abre la mente para pensar en este tipo de enfermedades y en algunas otras, ¿no? Que estemos siempre abiertos a esto. Te agradecemos mucho la participación, ha sido muy valioso para todos. Muchas gracias. Diferentes felicitaciones, ahora están mandando aquí en el chat. Y bueno, a todos nuestros asociados y los asistentes esta noche les agradecemos su presencia. El mes de diciembre no tenemos sesión, es un fin de año y nos veremos en nuestra sesión del último jueves del mes de enero. Queremos aprovechar para desearles mucha felicidad, mucha salud, mucha paz. Siempre en estas fechas es momento de reflexión, que todos tengamos un año muy intenso, el siguiente con mucho trabajo, con muchas expectativas que se puedan cumplir. A mis compañeras, la doctora Mónica Rodríguez y Erika Celis, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y pues buenas noches, que le pasen muy bien. Buenas noches.